días con todos. Mi nombre es Tatiana Guerrero. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la materia Instituciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la solución de conflictos en materia de asociaciones público-privadas mediante arbitraje. Agradecemos al doctor Ramón Guapaya por aceptar esta entrevista. Él es uno de los mejores administrativistas de toda Latinoamérica. Además es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, comenzamos. Doctor, mi primera pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del arbitraje en la solución de conflictos de asociaciones público-privadas? Bueno, muchas gracias, Tatiana. Gracias por la invitación a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, al Grupo de Investigación de Derecho Económico y también a usted por esta entrevista. La verdad es que le quedo muy agradecido. Yo me llamo Ramón Guapaya, soy profesor de Derecho Administrativo Económico en la Universidad Católica del Perú y también en la Universidad de Lima. Y aparte, y académicamente muy activamente en el Derecho Administrativo. Gracias. Bien, este tema es muy interesante porque lo que sucede es lo siguiente, o sea, el tema de los contratos de asociación público-privada es que son contratos muy complejos. Son contratos, digamos, de la teoría económica podría decirse que son contratos incompletos, porque a que las partes quieren crear un estatuto jurídico muy detallado de las obligaciones, siempre hay, digamos, espacio para vacíos, para aspectos que no han sido completamente determinados ni en las normas ni en los contratos. Hay un tema importante porque, digamos, en los contratos para la provisión de infraestructura, de servicios públicos, siempre hay un margen de área y de riesgo que no se puede totalmente definir. O sea, se pueden anticipar muchas cosas, pero a veces quedan espacios que no son, digamos, no pueden ser cubiertos por el contrato. Eso genera que ser contratos complejos, necesariamente incompletos, contratos que tienen, digamos, una gran complejidad en sus prestaciones, tienen mucha carga técnica, entonces eso genera que en la ejecución contractual pueden haber conflictos. Y justamente eso es lo interesante, la idea es que los conflictos normalmente se resuelven, digamos, no en el Poder Judicial, sino en la vía arbitral. ¿Y por qué? Y ese es un tema relevante porque normalmente, como los contratos de asociación público-privada son contratos públicos o contratos administrativos, la vía natural para resolver las controversias debería ser el Poder Judicial. Pero tienes problemas como la lentitud habitual del Poder Judicial, la falta de recursos, a veces la falta de conocimiento, tienes el tema también de la corrupción, por ejemplo, tienes el problema, digamos, operativos para poder buscar una solución rápida y eficiente a las controversias. Entonces, debido a eso, en este tipo de contratos, lo que normalmente se prevé o se estipula es que la solución de controversias no va a estar, digamos, en la cancha del Poder Judicial, sino normalmente, al menos lo que pasa en Perú, y creo que lo que pasa en Latinoamérica en la mayoría de contratos, es que los conflictos se van a resolver, primero por trato directo de las partes, y si no hay, digamos, una solución, las partes califican la controversia. Si es una controversia técnica o sobre aspectos técnicos, normalmente se da un peritaje, se va, digamos, una suerte de arbitraje de conciencia, donde un perito o un árbitro técnico resuelve la controversia de acuerdo a las reglas técnicas. Pero si la controversia es jurídica, pues una controversia, digamos, no técnica, como se llama en los contratos peruanos, entonces tiene que ir a un tribunal arbitral. Y normalmente es un arbitraje de derecho, un arbitraje institucional que busca solucionar las controversias. Es interesante, porque ahora últimamente han surgido mecanismos alternativos al arbitraje. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la Junta de Resolución de Disputas, que normalmente resuelven los conflictos de la parte de ejecución de la obra propiamente dicha. Pero cuando hay un conflicto contractual relativo a lo que son las prestaciones, las obligaciones, el contenido jurídico del contrato, en esos casos lo que va a haber es un arbitraje. Normalmente es un arbitraje de derecho o un tribunal profesional integrado por abogados, pero que va a ser resolver la controversia y darle una solución definitiva. Dentro de eso, me parece a mí que el arbitraje ha sido una buena solución, justamente porque ha permitido que los conflictos se resuelvan de una manera célere, tal vez no tan célere en los últimos tiempos, porque el arbitraje toma su tiempo también, pero digamos especializada, es digamos, una jurisdicción confiable del arbitraje, y por eso es que es elegido normalmente como el medio para solucionar controversias en este tipo de contratos, por ejemplo. Muchas gracias, doctor.
Mi siguiente pregunta sería, ¿cuál debería ser el perfil idóneo del árbitro? ¿Ya? Un gran tema, porque el árbitro, a ver, es una persona, primero, que tiene que ser, digamos, al menos, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, tiene que ser una persona especializada, una persona que tenga, digamos, conocimiento jurídico en la materia. Es una persona que debe tener experiencia, además, es una persona afiatada con cierto tiempo en el ejercicio profesional. Porque tiene que, digamos, tener digamos, una formación jurídica sólida y especialización. Eso es lo primero. En general, en el arbitraje en el mundo, los árbitros son personas que forman una élite. Entonces, normalmente tienen que ser personas muy especializadas, con mucho conocimiento jurídico. Normalmente una persona empieza a arbitrar a partir de cierta edad también, porque, digamos, tiene que tener un camino recorrido de experiencia jurídica. Eso es lo primero. Pero también lo más importante es la solvencia del árbitro, la solvencia moral y la solvencia profesional del árbitro. Es una persona que tenga altos estándares éticos para evitar el cáncer que está comiendo el arbitraje hoy en día, que es el conflicto de interés. O sea, es un tema bien importante porque una persona que se mantiene alejada del conflicto de interés va a ser el mejor árbitro. Un árbitro, digamos, que pueda demostrar ser independiente y objetivo. Pero además, y esto es importante porque este tema de la imparcialidad y la independencia va de la mano con la ética. Primero tenemos una persona solvente ética y moralmente, una persona que no tenga, digamos, no tenga máculas, no tenga manchas, no tenga sospechas. Es una persona que realmente sea una persona que no tenga ningún tipo de, digamos, no tenga ningún tipo de cuestionamientos a su persona, que sea una persona íntegra y solvente, eso es lo primero. Segundo, independiente, que no tenga vínculo de conflicto de interés con estudios de abogados, con las entidades para las cuales trabaja. O sea, por eso es que en muchos lados a veces prefieren árbitros profesores, o sea, que sean profesores universitarios, pero que sean árbitros. Para no escoger a la gente del mundillo de abogados, porque si una persona ejerce abogado y es árbitro a la vez, tiene que tener mucho cuidado para ser una persona que resuelva los conflictos de interés de manera muy solvente. Entonces, por ejemplo, seguir lo que dice la lista de incompatibilidades o de impedimentos de la IVA, de la Asociación Internacional de Abogados, que justamente establece un sistema de conflictos basado en la lista verde, la lista naranja y la lista roja. Eso es importante para evitar el conflicto de interés y ser independiente. Pero finalmente, lo más importante acá también es el tema de la imparcialidad. O sea, un árbitro tiene que coger los asuntos de manera imparcial, neutra, tiene que ser objetivo, porque hay árbitros que se cejan. O sea, hay un tema cognitivo de sesgos económicos, sesgos intelectuales, sesgos políticos, o sea, eso el árbitro tiene que dejarlo de lado y ser neutral y objetivo, resolver la controversia sin atender a sus emociones propias o a sus propios prejuicios, sino ser muy imparcial. Y eso lo logran poco, lamentablemente, últimamente. O sea, por eso es que el perfil de la elección del árbitro garantiza un buen arbitraje. Si se elige bien un árbitro, tienes un buen arbitraje. Si un arbitraje es hecho con el amigo de la casa, con el abogado de siempre, etcétera, muchas veces no va a haber un buen arbitraje. Lo importante siempre es, por eso, elegir al árbitro con mucho cuidado. Tiene que ser una persona solvente, ética, profesionalmente, pero también independiente e imparcial. Eso es lo que creo que debe ser el perfil. Muchas gracias, doctor. Mi siguiente pregunta es, ¿qué controversias pueden ser reguladas mediante arbitraje? A ver, eso es un gran tema. Eso es lo que llaman en la doctrina la arbitrabilidad objetiva. Es decir, que se puede arbitrar. Y te digo, acá hay un tema bien importante. La tradición del derecho continental, por ejemplo, tiene mucho peso con la carga de lo que pasa en España, por ejemplo, en un país que habitualmente rechaza el arbitraje, donde, digamos, los contratos públicos normalmente no son susceptibles de arbitraje, sino que son entregados a la jurisdicción administrativa o al contencioso administrativo que es judicial en España, o en Francia, por ejemplo, que se entrega a la jurisdicción del Consejo de Estado. Y en Colombia mismo, por ejemplo, en otro país donde, digamos, el tema contractual se resuelve en vía del Consejo de Estado. Pero, y eso es un gran pero, hay países como Perú, y mismo Colombia también, donde los contratos tienen cláusula arbitral y donde prácticamente se pueden resolver los conflictos que tengan que ver con validez
con eficacia, interpretación y ejecución del contrato. Entonces, para mí, desde el punto de vista peruano, el artículo 63 de la Constitución del Perú señala que en los arbitrajes, en los contratos del Estado, puede haber arbitraje, y de acuerdo a lo que diga el legislador. Entonces, para mí, el tema es sencillo. Si el legislador habilita arbitraje de la manera amplia, entonces no hay ningún problema para permitirse arbitraje. O sea, para mí las materias sujetas al arbitraje son lo que diga el legislador. O sea, que hay un tema también de discusión porque la doctrina clásica del arbitraje está muy pensada para el derecho civil. Dicen, bueno, se pueden arbitrar las materias de libre disponibilidad. Entonces, ¿qué no es de libre disponibilidad? El orden público. Por ejemplo, no puedes arbitrar sobre adopción, sobre herencia, no puedes arbitrar sobre temas penales, no puedes arbitrar sobre temas sancionadores. Me queda claro. Pero el tema contractual, por más que esté en la administración pública, es un tema que para mí es perfectamente arbitrable. Entonces, hay países como Perú que lo han interpretado así y por eso el arbitraje resuelve cualquier tipo de controversia. Pero hay países que no. Y la mayoría de países de Latinoamérica son países donde le tienen miedo al arbitraje y dicen, no, esto tiene que ir al Poder Judicial, porque está la administración pública de por medio. Entonces, a mí me parece eso errado. Me parece que la arbitrabilidad objetiva debe ser lo más amplia. O sea, si tenemos arbitraje para resolver las controversias, que se resuelvan todas por arbitraje. No está bien que una parte sea por arbitraje y otra parte sea en el Poder Judicial, no. Tiene que haber una concentración de resolución de conflictos en la jurisdicción arbitral, y por eso mi impresión personal es que la arbitrabilidad objetiva debe ser lo más amplia posible en el marco de los contratos de concesión o de asociación público-privada. Esa es mi posición. Muchas gracias, doctor. ¿Y cuál sería una alternativa para el arbitraje? Es una buena pregunta. Miren, lo que pasa es que, a ver, el arbitraje nace como una institución consensual, o sea, básicamente una institución que nace en función a los mercaderes, a los temas mercantiles, y desde ahí, de la Edad Media en adelante, ha tenido un crecimiento espectacular el arbitraje. Figuras alternas, por ejemplo, la mediación, la conciliación, se está propiciando ahora en el derecho administrativo, pero es medio complicado, porque siempre el mediador, el mediador acerca partes, pero dice cada una expresa su posición y queda busca arreglarlo. Eso es el mediador. Y el conciliador lo que hace es escuchar a las partes y le propone una forma de conciliar, y digamos que también busca solucionar la controversia, pero sin imponer. Entonces, el arbitraje tiene la ventaja, la especialización de lo que busca es tener un juez privado, un juez dedicado solo al asunto de las partes. Y por eso es que eso le da ventaja frente al Poder Judicial. Pero si quisiéramos buscar una alternativa, tal vez en el caso peruano están estas juntas de resolución de disputas, pero son solamente para resolver conflictos de la construcción de una obra o infraestructura. Entonces, es muy acotado la junta de resolución de disputas. ¿Qué se podría hacer como alternativa? Reforzar el Poder Judicial, no queda el juez público, digamos, ¿no? O sea, el arbitraje es el juez privado y el Poder Judicial es el juez público. Pero eso qué implicaría meterle mucho dinero para que el juez sea bueno, para que no tenga corrupción, para que tenga los medios, la biblioteca, los asistentes, el mecanismo para que esto funcione bien y así prestar un mejor servicio público. El gran problema es que en nuestros estados, en nuestros países, lograr eso, lograr ese potenciamiento del Poder Judicial demora años o nunca llega, por ejemplo. Entonces, creo yo que acá lo que toca es, digamos, reforzar el arbitraje, más bien, y darle mayores, digamos, espacios para justamente mejorarlo y hacerlo más potente en lugar, digamos, de pensar en alternativas, porque creo que hasta ahora la mejor alternativa del Poder Judicial es el arbitraje. Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradezco nuevamente por haber solventado todas mis preguntas. Y no, por favor. De la Facultad de Jurisprudencia y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, le agradecemos nuevamente por haber aceptado esta entrevista. No, por favor, gracias a ti, Tatiana, y un saludo a todos los amigos de Ecuador. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, doctor.